A ver, pensemos en esto. ¿Qué es la inteligencia exactamente? Es algo que valoramos, de lo que hablamos constantemente, pero si tuviéramos que definirla, aquí y ahora, ¿sabríamos cómo? Pues durante más de un siglo, los psicólogos se han embarcado en un viaje fascinante para intentar responder justo a esa pregunta. Vamos a meternos de lleno en su historia, que es, bueno, sorprendente. Y aquí vamos a la pregunta del millón. Cuando alguien dice que tiene un CI de 120, ¿qué significa eso en realidad? ¿Mide su potencial de nacimiento, todo lo que ha aprendido o es otra cosa? Venga, vamos a bucear en esto. Pues aunque parezca mentira, la historia del famoso test de CI no empieza en un laboratorio buscando genios. No. Empieza en las aulas de Francia a principios del siglo XX, con un problema muy práctico que había que resolver. Pues sí, así como suena. A Alfred Binet le encargaron que creara una herramienta para saber qué niños necesitaban un empujón extra en el cole. Y lo que fue revolucionario de verdad fue su enfoque. En lugar de medir cosas sencillas como la vista o el oído, Binet se fue al meollo del asunto, a lo que él consideraba el núcleo de la inteligencia, el juicio y la capacidad de razonar. Claro, el concepto fue evolucionando, y muy rápido además. Binet empezó con su idea de la edad mental. Poco después, un tal William Stern lo convirtió en una fórmula, el cociente mental. Pero fue Lewis Terman quien le dio el toque final, multiplicándolo por 100 y creando el famoso CI. Pero había un problema. Esta fórmula no funcionaba nada bien con los adultos, y ahí es donde entra David Wechsler, que da con la solución, el CI de desviación, que compara tu puntuación con la media de la gente de tu edad. Una idea mucho más sólida, la verdad. Y claro, en cuanto tuvimos un número para la inteligencia, surgió el gran debate. ¿Es una sola cosa, una especie de habilidad general que lo controla todo en nuestra cabeza? Charles Spearman se dio cuenta de algo muy curioso. La gente a la que se le daba bien un tipo de test, por ejemplo, uno de palabras, solía tener buenos resultados también en los de matemáticas o los de lógica espacial. Esto le hizo pensar que debía haber algo en común, un factor G de inteligencia general, como una especie de energía mental que alimenta todo lo que hacemos. Y para explicarlo, Spearman usó una analogía que es, genial. Los gobiernos de la mente. Su factor G sería como una monarquía, un rey único que lo controla absolutamente todo. Pero ojo, que él mismo abrió la puerta a otra idea, una oligarquía, donde gobierna un pequeño consejo de habilidades. Y esa idea nos lleva directos al siguiente punto. Pero claro, no todo el mundo estaba convencido con esto de tener un rey en la mente. Otros psicólogos, como Louis Thurston, se imaginaban un mapa mental, mucho más democrático. Para Thurston, esto de reducirlo todo a un numerito era, demasiado simple. Él lo veía de otra manera. Creía que cada persona tiene un perfil único de talentos, que alguien no es inteligente en general, sino que a lo mejor es un genio con las palabras, pero le cuesta un mundo visualizar objetos en 3 dimensiones. Y aquí lo vemos más claro, con algunos ejemplos de lo que él llamó habilidades mentales primarias. O sea, que se puede ser un hacha en comprensión verbal, pero no tanto en visualización espacial. O tener una memoria increíble, pero que la fluidez verbal no sea tu fuerte. Esto dibuja un perfil de talentos, no un único número. Vale, entonces, ¿quién lleva razón? ¿Spearman con su rey único o Thurston con su comité de expertos? Pues como suele pasar en estas cosas, la respuesta quizá está en un punto intermedio. Una nueva teoría llegó para reconciliar estas dos visiones, proponiendo que a lo mejor existen diferentes tipos de inteligencia. Y aquí es donde entran en escena Raymond Cattell y John Horn, con una idea que, la verdad, cambió las reglas del juego. Propusieron que no hay un solo tipo de inteligencia, sino dos grandes capacidades que funcionan de forma muy distinta, la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. A ver, para que nos entendamos, la inteligencia fluida, la GF, es como el procesador de nuestro ordenador. Es la potencia bruta para resolver problemas nuevos, para ver patrones, para pensar con lógica sobre la marcha. En cambio, la inteligencia cristalizada, la GC, sería como nuestro disco duro, toda la información, las habilidades y los conocimientos que hemos ido acumulando con los años y la experiencia. Vale, vamos a rizar el rizo un poco más. ¿Y si en realidad, cuando hablamos de inteligencia, estamos mezclando 3 cosas que son totalmente distintas? Lo primero es la inteligencia artificial. Pensemos en ella como el hardware de nuestro cerebro. Es el potencial biológico con el que nacemos, la base sobre la que se construye todo lo demás, y es algo que no se puede medir directamente. Luego tenemos la inteligencia B, y esto es lo que solemos llamar inteligencia práctica o inteligencia de la calle. Es como ese potencial de fábrica, la inteligencia A, se pone en marcha y se expresa en el día a día, en el mundo real. Y finalmente llegamos a la inteligencia C. Y ojo, porque aquí está la clave del asunto. La inteligencia C es solo lo que miden los test de CI. Es la llamada inteligencia psicométrica.
Pero es solo una foto, una instantánea, no es toda la película de nuestra capacidad mental. En resumen, que así se entiende muy fácil. La inteligencia A es el potencial del hardware. La inteligencia B es el software que usamos todos los días para navegar por el mundo. Y la inteligencia C es solo el resultado de un test de diagnóstico que le pasamos a la máquina. Y esto nos lleva a una conclusión muy importante. Tener un CI altísimo no garantiza ser brillante en la vida práctica, y viceversa. Y con todo esto sobre la mesa, volvemos a la pregunta central, pero ahora la vemos de otra forma. Después de este recorrido, ¿qué nos parece más acertado? ¿Pensar en la inteligencia como una única montaña altísima, el factor G? ¿O verla más bien como una enorme cordillera con un montón de picos y valles que representan nuestras distintas habilidades? Al final, lo que nos enseña todo este viaje es que la inteligencia es mucho, muchísimo más que un simple número. Es un paisaje complejo, lleno de matices, y nos deja con esa pregunta flotando en el aire. A lo mejor, la pregunta importante no es cuán inteligente es una persona, sino de qué manera lo es.